Hola chicos, ¿me escucha? Buenos días, Miss, ¿se la escucha? Hola Yesli. Chicos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? Hola, mis buenos días. Buen día, Isa, ¿cómo estás? Hola, buenos días, profesora. Buen día, muchachos. Estos chicos no quieren contestar, algunos a los que contestan, las felicitaciones correspondientes, ¿ah? Hay que cuidarse, abrigarse, muchachos, la temperatura, ¿no? Ha descendido demasiado. ¿A quién no nos ha terminado afectando? Yo me estoy recuperando también de una terrible gripe, pero con mucho cuidado, chicos, ¿ya? Abrigarse bien. A ver, muchachos, entonces, ¿observan lo que comparto? Sí, profesora. Ya, chicos. Bienvenidos a CEPRE UNSP. En esta mañana frígida, pero a la vez ahí están los rayos solares que nos acompañan, ¿no? Ya, les doy la bienvenida. Ya la semana 11, muchachos. Estamos ahora con un nuevo tema luego de la literatura que hemos trabajado. El tema va a corresponder a sintaxis, muchachos, ¿ya? Sintaxis. A ver, ¿quién recuerda qué es la lingüística? A ver, ¿alguien recuerda qué es la lingüística? ¿Es una ciencia o es una forma artística? A ver qué me dicen, chicos. ¿Es ciencia o es arte la lingüística, muchachos? Chicos. Bueno, a ver. Vamos a hacerles ahí participar. A ver, estamos observando aquí. ¿Qué dice Miguel? ¿La lingüística es ciencia o es arte? Miguel. ¿Es ciencia, Miss? Es una ciencia. Y como ciencia tiene un objeto de estudio. Obed, ¿cuál es el objeto de estudio de la lingüística? Obed. Obed. Anthony, ¿cuál es el objeto de estudio de la lingüística? ¿Cuál? Su objeto de estudio sería el lenguaje, profesora. Claro que sí, Anthony, muy bien. El lenguaje, este instrumento que usamos para comunicarnos. En este momento me comunico con ustedes, ¿eh? Es llamado también la facultad exclusiva del hombre, porque solo nos comunicamos los humanos utilizando lenguaje, valga la aclaración, ¿ya? Utilizando el lenguaje. Todos nos comunicamos, todos los seres vivos, pero los seres humanos empleamos este instrumento llamado lenguaje. Entonces, para estudiar al lenguaje, la lingüística se vale de diversas disciplinas. Esas disciplinas le hemos venido revisando
morfología, ortografía, ahora sintaxis. La morfología, no sé si recuerdan, la función de cada palabra en una oración, en un contexto. Esas palabras ahora en sintaxis cumplen también una función correspondiente. Nos va a ayudar bastante acá morfología. ¿Ya? La sintaxis es la disciplina que estudia el orden de las palabras en una construcción, sabiendo qué función cumple cada una de ellas. De eso se encarga la sintaxis. Tiene un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la sintaxis? ¿Cuál es? El llamado sintagma. Sintagma, ¿ya? El sintagma. El sintagma es el objeto de estudio. ¿Y qué es un sintagma entonces? Un sintagma es una palabra, un grupo de palabras que tiene orden. O sea, el requisito lleva orden. Por ejemplo, yo puedo decir aquí, los jóvenes. ¿Ya? Es un sintagma. Ahora puedo decir, por ejemplo, los alegres jóvenes. También es un sintagma. Está incrementando, está creciendo el sintagma. Los alegres jóvenes del 204. Eso es sintagma, muchachos. Va a ir creciendo poco a poco. Tengo aquí 3 unidades sintácticas, las más utilizadas, ¿ya? Incluso hasta en redacción también ahí va. Frase, proposición y oración. Cada una de ellas, obsérvese aquí, por favor, ¿ya? La frase, la proposición, la oración, son llamadas sintagmas. Recuerda que sintagma es una palabra o un grupo de palabras que tiene orden. Más que suficiente, orden. ¿Ya? Orden. ¿Y cómo diferencio a la frase de la proposición y de la oración? Teóricamente aquí te estoy dando 3 criterios. En la práctica vamos a ver, terminando estos 3 criterios, los ejemplos. ¿Ya? Teniendo en cuenta el sentido completo. ¿Quién goza de sentido completo? Pues la que goza de sentido completo es la oración. Esa unidad mínima, ese grupo de palabras que recordarás desde primaria, no tiene sentido completo. Una frase no tiene sentido completo, ojo. ¿Ya? Una frase es un grupo de palabras, sí. Tiene orden, no vayas a confundir el orden con el sentido completo. Por ejemplo, el decir los jóvenes es una frase, ¿ya? Pero no tiene sentido completo. Si digo los jóvenes leen, ahí sí ya es oración, porque tiene sentido completo. Y la proposición, ojo, como es parte de la oración, va a tener también el sentido completo. Pero recuerda que es dependiente de la oración. Por la independencia sintáctica, quien goza de independencia sintáctica de los 3, aquí sí, sin duda, es la oración. ¿Cómo independencia sintáctica? Porque termina en el punto. ¿Te acordarás? Toda oración termina en un punto. En cambio, una frase, tú no puedes poner un punto en una frase. O sea, es incorrecto decir, los jóvenes, punto. No, no, no. Una proposición carece de independencia también, porque va a formar parte de una oración compuesta. Y por la unidad de entonación, una frase no presenta esa entonación. Semánticamente, la oración sí, tiene unidad de entonación propia. Por eso es que hablamos de oraciones afirmativas, exclamativas, interrogativas. A eso se refiere. Ahora pasamos al ejemplo para que esto quede claro, ¿ya? Quizás a veces con la teoría, ¿no? Pensamos, ay, no entiendo, no entendí, ¿qué significa? Ya, pero con la práctica, allí sí. A ver, les decía, aquí empiezo poniendo, tal vez te recuerdes de esta obrita, ¿no?
Los Miserables. Los Miserables. Dirás, "Miss, ese es un título de una obra". Sí. Está formado por dos palabras, hay orden, no dice miserables, los miserables. A esta construcción, chicos, le llamamos frase. Comunidad sintáctica, ¿ves? Tiene orden. ¿Tiene sentido completo? No tiene sentido completo, Los Miserables. ¿Ves? Para que tenga sentido completo, tendría que añadirle, por ejemplo, Los Miserables es una novela francesa. Por ejemplo, así, ¿ya? Digo, punto. Nótese la diferencia, ahora sí, entre los dos, ¿ah? Fíjate esa diferencia entre dos unidades sintácticas, ¿ya? Los Miserables, el primero que hemos enunciado, ¿no? Los Miserables, a eso le llamamos frase. ¿Tiene sentido? Ojo, ¿tiene sentido completo? No. Queda como una frase, una unidad sintáctica que tiene orden, sí. Algunos confundimos, pensamos, ¿no? Pero Los Miserables sí hay un sentido. Lo que no tiene es el sentido completo. Ojo. ¿Cómo completo? El que me diga, pues, ¿qué pasa con Los Miserables? En cambio, cuando digo Los Miserables, es una novela francesa. Aquí sí, ya hay sentido completo. A esta unidad sintagmática le llamamos oración. ¿Una frase puede ser parte de una oración? Por supuesto. ¿Te das cuenta? Ahora, esta oración, si pierde su independencia, acá estarás notando que tiene su independencia. Está el puntito. Ups. Está el puntito ahí. No, voy a volver. Ya. Le cambiamos, estamos acá en el blanquito, ¿no? Perdió. Ya no hay problema. Vamos a retomar. Les decía que la relación entre frase y oración están cerca. Fíjate ahí, ¿eh? ¿Qué viene a hacer Los Miserables? Dije. A ver, ¿me han estado escuchando atentos o no, chicos? ¿Qué dije aquí? ¿Qué viene a ser? Dije. El título. Una frase. ¿Ya? Y Los Miserables es una novela francesa. Todo esto ya es una oración. Entonces, hay relación entre los dos, obsérvese. ¿Ah? Una frase puede pasar a ser una oración. La oración tiene independencia sintáctica. ¿Cómo está demostrado? Les decía ahí con el punto. Pero, ¿qué pasa si ese punto yo lo quito porque no quiero que concluya allí la oración? ¿Ve? Ya lo quité y voy a continuar. Añado más ideas y digo, Los Miserables es una novela francesa y fue escrita, ya, me voy abajo, y fue escrita por Hugo, punto. Ya, observa, Los Miserables es una novela francesa y fue escrita por Víctor Hugo. Lo que significa, chicos, que ya no va a ser, ojito, ya no va a ser oración esta construcción. Deja de ser oración para pasar a ser proposición. ¿Ya? ¿Cómo proposición? Es que cuando pierde su independencia, muchachos, cuando pierde su independencia sintáctica, ya deja de ser oración. Pasa a ser parecido, digamos, a la oración, ya parecido. Pasa a ser una proposición. Una proposición tiene sentido completo,
pero lo que no tiene es independencia. Ujú. Fue escrita por Víctor Hugo. Aquí hay otra proposición, ¿ah? Fue escrita por Víctor Hugo. Otra proposición. Proposición. Esta proposición 1 más esta proposición 2, que si te has dado cuenta, están unidas con este nexo, la I. Esa conjunción es un nexo. ¿Qué me dice? Que la proposición 1 más la proposición 2, en este caso solo tengo 2, pueden haber más, ¿ah? ¿Qué me da? La llamada oración compuesta. Compuesta. Ahí está la oración compuesta, ¿ves? Porque acá recién está terminando en el punto. Una oración compuesta. Entonces, una oración compuesta, ¿qué es lo que tiene dentro? Pues tiene más de una proposición. Por supuesto, cada proposición encontramos que tiene un verbo. ¿Ven? El verbo. Por eso puedo delimitar qué es proposición. Fíjate, ¿ah? Una frase se convierte en proposición, una frase se convierte en oración. Una oración, fíjate, esa oración pasó a ser proposición y la suma de proposiciones me da la oración compuesta. ¿Cómo están interrelacionadas estas tres unidades sintácticas? A ver, chicos, ¿han entendido la diferencia y a la vez la relación que existe entre frase, proposición y oración? Sí, profesora. Ya, muchachos, muy bien. Ustedes son súper inteligentes, ya estamos aquí. Nos quedamos con la oración. Por eso siempre en el colegio te recordarás, ¿no? La oración, análisis de la oración. ¿Por qué? Porque es la unidad sintáctica que tiene sentido completo, que tiene independencia sintáctica, ojo, y por supuesto que tiene entonación propia. Y esa entonación propia es la que vamos a ver ahora con el tema de clases de oraciones. Por la actitud del hablante, o también llamada por el criterio semántico, las oraciones se clasifican en las enunciativas, las interrogativas, dubitativas, desiderativas, exhortativas, exclamativas. ¿Ve? Este grupo, los 6. Aquí está demostrándose esa entonación que tiene la oración, lo que no pasa con la frase. ¿Ya? Enunciativa, la que informa, pues. ¿Ya? Por ejemplo, ha descendido la temperatura. Enunciativa, ¿eh? ¿Ya? ¿Por qué no te abrigas? Interrogativa. Quizás hoy solea. Dubitativa. Dudo, ¿no? Quisiera tener un abrigo. Desiderativa. ¿Eh? Mamá te dice, hijo, ponte la chompa. Exhortativa. El mandato, pedido, orden, súplica. ¿Ya? ¡Wow! Mucho frío. Exclamativa. Entonces, todo depende aquí. Su mismo nombre te dice la actitud que tiene el hablante. Son 6 tipos de oraciones. El otro grupo de oraciones es por el criterio sintáctico. Sintáctico. Oración simple, oración compuesta. ¿Sí? Una oración simple, un verbo. Una compuesta, más de un verbo. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que en la oración compuesta hay varias proposiciones? ¿Ve? También, y también las oraciones unimembres y las bimembres. Esto es teniendo en cuenta su estructura. Las unimembres mayormente se les considera como una sola estructura, ¿no? Que no hay sujeto y predicado. Pero teóricamente encontramos pues el que queda como unimembre, esa construcción es llamada predicado. En cambio, en la bimembre sí, hay sujeto, hay predicado. Y el sujeto puede ser expreso o tácito. A eso se refiere. A ver, muchachos, ¿es oración unimembre o bimembre si digo hace mucho frío?
¿Unimembre o bimembre, muchachos? Hace mucho frío. Unimembre. Unimembre. ¿De quién hace mucho frío? No voy a encontrar un sujeto. Unimembre, ¿ah? Juega todos los días. Bimembre. Bimembre con sujeto tácito. ¿Ya? Con sujeto tácito. Argueda se suicidó. ¿Unimembre o bimembre? Bimembre. Bimembre y tiene el sujeto expreso. ¿Ya? Aquí tener cuidado. Unimembre, bimembre. La oración bimembre es la que tiene a los dos, al sujeto y al predicado. El sujeto pudiendo ser también tácito, por si acaso. ¿Ah? Ya. En una oración bimembre, muchachos, bimembre, ojo, tanto en el sujeto como en el predicado, vamos a encontrar una categoría gramatical que hemos visto morfológicamente, que es considerado palabras ejes, palabras independientes, así también llamadas. ¿Ah? Me estoy refiriendo en el sujeto al llamado sustantivo, la palabra que nombra a los seres. Y en el predicado, la palabra que expresa acción. ¿Quién es? El verbo. El verbo, ¿ah? Entonces, tanto en el sujeto como en el predicado, esas palabras que he mencionado cumplen la función de ser núcleos, o sea, la palabra clave, ¿ya? Núcleo. Que aún sea tácito, ojo en el sujeto, por ejemplo, ya se sobreentiende. Y a los demás se les conoce como, en el sujeto se les llama modificadores, chicos. Y en el predicado se les suele llamar complementos. ¿Ya? De acuerdo también a la gramática es que se le va dando esos nombres. En el sujeto, ¿cuántos modificadores tenemos? Chicos, ¿cuántos modificadores? Chicos, ahí les estoy mostrando. 3, Miss. 3 modificadores, ¿ah? No vayan a creer que solo son 2. ¿No? El modificador directo, el modificador indirecto y el modificador llamado aposición. En cambio, en el predicado se le da el nombre de complemento. Y tenemos el doble, ¿ve? El doble de complementos. Para evitar confusión con el sujeto. Por eso acá en el sujeto tenemos modificador directo, en cambio en el predicado ya no se llama modificador directo, sino se llama objeto directo. ¿Ya? Así es denominado, ¿eh? Objeto indirecto. En el circunstancial ya no le llamamos objeto, sino complemento circunstancial. Ahí toma el nombre de complemento, ¿eh? El complemento agente, el complemento predicativo, el complemento atributo. Y a veces para ya no redundar en palabras, solo se queda como agente, circunstancial, como predicativo, atributo. Solo los dos primeros si decimos objeto directo, objeto indirecto. Asimismo en el sujeto utilizamos modificador directo, ¿no? MD, modificador indirecto. Y al tercero ya no le llamamos modificador a posición, solamente le llamamos aposición. En el sujeto, el núcleo, la palabra más importante, recuerda que es el sustantivo o las veces que haga de sustantivo. Entre los modificadores se llama directo porque no hay enlaces para unirse al núcleo del sujeto. En cambio, indirecto, aquí sí va a haber enlaces. Ojo, va a haber enlaces para unirse al núcleo del sujeto. Y la posición, su función es explicar o especificar algo más de quién, del núcleo del sujeto. Esta es la función que cumple. Clases de sujeto. Si el sujeto está presente, se llama expreso, y si
no está presente, pero se sobreentiende, se llama tácito. Esto es por el criterio de la presencia. También existe un sujeto llamado cero o nulo. Es cuando no existe. Cuando es oración, por ejemplo, unimembre, es porque lleva un sujeto cero, nulo. Porque las bimembres tienen expreso o tácito. Por la cantidad de núcleos. Cuando hay un núcleo en el sujeto, es simple. Si tiene dos o más, eso es compuesto. Por la presencia de modificadores, si no encuentro ningún modificador en el sujeto, solamente al núcleo, eso es incomplejo. Y si hay modificadores, se va a llamar complejo. Por la acción del sujeto. Si el sujeto realiza la acción, es activo. Y si no realiza, si no la recibe, pasivo. Que encontramos también así los sujetos, ¿ya? Eso en el caso del sujeto. Pero vamos a llegar a considerar, a ver, para que se den cuenta antes de hablar del predicado. Ya, aquí. A ver, tengo la siguiente oración. A ver, analizamos entonces, chicos, para reconocer al sujeto. Lo primero que tengo que hacer, ojito, ojito, es identificar al verbo. La alumna Rosa, hija de María, obtuvo una beca. ¿Cuál es el verbo? Chicos, el verbo. Muchachos, el verbo. Obtuvo. Primer paso, muy bien, señorita. Primer paso, el verbo. Obtuvo. Ese es el primer paso. Siempre tengo que reconocer al verbo, ¿ah? El primer paso. El té con limón está sabroso. Verbo. Verbo, chicos. Está del ser. Muy bien. Y en la tercera oración, el verbo. Escribió. Escribió. Si no identifico bien al verbo, ya los problemas para reconocer, ya, ojito, ojito, no va a ser pues nada fácil, ¿ah? El ubicar. Ahora me voy con la pregunta para reconocer al sujeto. Sujeto, ¿ah? La pregunta es, ¿quién en singular? Como el verbo está en singular, utilizo quién, ¿ve? ¿Quién más el verbo? ¿Quién obtuvo? Y si gustas, empleas completo allí, ¿ve? ¿Quién obtuvo una beca? Así reconozco al sujeto. Si es plural, ¿quiénes?
¿Ya? Profesora, pero si no se trata de una persona, aquí en la segunda, por ejemplo, y acá en la segunda, ¿ve? Acá en la segunda, seguro me van a observar si yo les digo, hay que utilizar la pregunta ¿quién? Y digo, ¿quién está sabroso? Y me dirán, profesora, ¿cómo que quién? Acá no está hablando de una persona. Mejor debo de preguntar, ¿qué? ¿No? ¿Qué está sabroso? Ahí sí, profesora, me va a dar la respuesta. ¿Por qué? La teoría también permite al qué. El qué o quién, quiénes. Pero esto del qué hay que tener cuidado, ya la palabra qué va a representar muchas veces al objeto directo en el predicado. Cuando yo pregunto ¿qué más el verbo? Me da al objeto directo en el predicado. Por ejemplo, aquí, ¿ve? En la primera oración, ¿quién obtuvo una beca? La alumna Rosa, hija de María. Ya tengo al sujeto. Ojo, todo esto es el sujeto. Ya está mi sujeto. Y ahora observa, en el predicado pregunto, ¿qué obtuvo? ¿Qué más el verbo, ve? Una beca me va a dar al objeto directo, ya me estoy adelantando. Por eso la primera opción es ¿quién? ¿Ya quién? ¿Quién está sabroso? El té con limón. Sí, se está refiriendo a ello. ¿Ya? Pero como no es persona, ¿qué está sabroso? El té con limón. Y continúas con la otra pregunta. La tercera. ¿Quién escribió muchas novelas? Cervantes, el Manco de Lepanto. Ya tengo al sujeto. Entonces, reconozco al verbo, realizo la pregunta y me quedo ya con el sujeto. No puedes utilizar, ojito, en la pregunta una preposición. No vayas a añadir una preposición. Ya no va a darte un sujeto correcto, ¿ah? ¿Cómo una preposición, profesora? No puedes preguntar ¿a quién? ¿Para quién? ¿Con quién? No. Ojo, esas preposiciones, ¿a quién? ¿Para quién? ¿Con quién? Nos va a dar otros elementos en la oración. Para el sujeto, así, nada más. Tengo el sujeto y ahora me voy con el núcleo. ¿Quién es el núcleo? Recuerda, la palabra más importante, el sustantivo. Les dije el sustantivo. Y aquí va a estar presente pues el sustantivo. La alumna Rosa, hija de María. ¿Cuál es el núcleo del sujeto, muchachos? ¿Pueden identificar el núcleo? ¿Cuál será el núcleo? Rosa, Miss. Parece, ¿no? Y vas a decirme, profesora, usted ha dicho el sustantivo. Y entre un sustantivo común, alumna, y el sustantivo propio, Rosa, a veces pensamos, ¿no? El propio es el que debe de ser, no, y no es así. Acá, alumna viene a ser el núcleo del sujeto. ¿Ya? Alumna. Aquí el té con limón, por ejemplo, ¿ve? Sustantivo té, sustantivo limón. Pero de quien estoy hablando es del té. Limón está con la palabra con. Observa. Cervantes, el Manco de Lepanto. Estoy hablando de Cervantes. El Manco de Lepanto está entre comas, incluso puedes darte cuenta. ¿Ya? ¿Y por qué no ha elegido, profesora? ¿Por qué no ha elegido Rosa? Ahora lo vemos. ¿Qué pasa con la? Aquí, ¿ve? La alumna. Artículo. El artículo. Estos artículos, estos determinantes, están directamente con el núcleo del sujeto sin, observa allí, sin nexos. A eso le llamamos el modificador directo. Ojo, ahí está el modificador directo. En cambio, con limón, puedes observar, con limón, ahí encuentro a un nexo.
con una preposición. Basta que encuentre una preposición, a eso le llamamos, muchachos, este es el tipo de modificador indirecto. Ojo, indirecto. Y profesora, ¿qué pasa aquí con Rosa? ¿Otro núcleo de sujeto? No, no estoy hablando de otra persona. Estoy especificando el nombre de la alumna. El nombre de la alumna. A eso le llamamos aposición. Esta es una aposición. ¿Qué tipo de aposición? Porque hay dos aposiciones, Este es un tipo de aposición especificativa. Especificando. ¿Sí? Y nótese que al costado está hija de María, entre comas. ¿Y eso saben qué viene a ser, chicos? Otra aposición. Es otra aposición. ¿Qué tipo de aposición? Esa es la posición explicativa. Entonces, dos aposiciones estoy encontrando en este sujeto, ¿ve? La segunda oración, completo. Y en la tercera, a ver, ahora sí, ustedes me dicen, ¿qué vendrá a ser el manco de Lepanto? ¿Qué elemento viene a ser, chicos? ¿Qué elemento será, muchachos? Guíense de los ejemplos. Una posición. Muy bien, correcto. Es una aposición. Recuerda que la posición teóricamente me dice que es el modificador que aporta un significado más del núcleo del sujeto. ¿Qué tipo de aposición será el manco de Lepanto, entre comas? ¿Especificativa o explicativa? Especificativa. Seguro, seguro, está entre comas. Explicativa. Mayormente va entre comas, no puedo decir siempre, la explicativa. Esa es la posición explicativa. La especificativa, su nombre, acuérdate, especifica. Por ejemplo, cuando digo las zapatillas Adidas. A posición especificativa, Adidas. ¿Sí? Si digo mi tío Miguel. Tío Miguel. Miguel está especificando el nombre de ese tío. Ya a posición especificativa. ¿Sí? Si llego a decir, por ejemplo, los televisores Samsung, esas marcas, esos sustantivos propios, pasan a ser aposiciones especificativas, muchachos. ¿Ya? Ahí tenemos a la posición especificativa versus, ojito, no confundir con la posición explicativa. Explicativa. ¿Ya? Entonces, dejo y paso al predicado. Antes de ello, aquí tengo el mito de Afrodita y Ares. Está acá a la derecha. Y lo que vamos a hacer en este momento es ubicar a los verbos, chicos. Ubicar a los verbos. Con la participación de todos ustedes, pues. A ver, cuando el dios de la guerra se encontró con la diosa de la belleza, se enamoró perdidamente. A diferencia de lo que hacía con sus otras amantes, decidió cortejarla. La llenaba de regalos y halagos para ganar su amor. Los dos pasaban mucho tiempo juntos, hasta que Afrodita le correspondió plenamente. Hefesto, su esposo, pasaba todas las noches en su taller de forja. Los dos amantes aprovechaban esta situación para amarse hasta el amanecer. A Ares siempre le acompañaba un joven llamado Alectrión. Él se quedaba vigilando la puerta.
Su misión era avisarles en qué momento aparecía Helios, el sol en el horizonte. Helios todo lo veía y ellos debían mantener su romance en secreto. Para los griegos, cualquier dios o diosa podía tener todo tipo de escarceos amorosos con quien quisiera. Lo que no estaba permitido era tener un solo amante y mantenerlo, es decir, una infidelidad formal. La relación que sostenían Afrodita y Ares era precisamente eso. Incluso, Hefesto sabía de los encuentros de su esposa con otros, casi siempre mortales, y nunca le preocuparon porque, siendo como era Afrodita, la diosa del deseo, lo tomaba como parte de su quehacer divino. Qué tranquilo vivían, ¿no? En esa generación. Verbos, chicos, ya empezamos. Primera línea. Vamos, chicos. Encontró, Muy bien. encontró mis. Encontró, ¿ya? Siguiente línea. Enamoró. Enamoró. Correcto. Tercera línea. Verbos, verbos. Hacía, Hacía. Hacía. Correcto. No confundir con verboides, ¿ya? En esa misma línea hay otro verbo. Decidió. Así es. Decidió. Siguiente. Llenaba. Llenaba. Muy bien. Ganar es verboide, ¿ya? No vayan a confundir. Siguiente. Verbo. Pasaban. Pasaban. Siguiente. Otro verbo. Antes de terminar el primer párrafo hay un verbo. ¿Cuál? Correspondió. Correspondió. Aquí pasaba. Lo que han dicho ya vamos a considerarlo. Ya pasaba, en singular de pasaba. Otro verbo. Aprovechaban. Muy bien. Amarse. Amar. Ahí está el verboide, hija. Amar, verboide. Otro. Acompañaba. Así es. Al verboide no le considero porque el verboide puede formar parte hasta de un circunstancial, muchachos. Ahí por eso no, solo verbo. Verbo, verbo, verbo. Otro. Quedaba. Quedaba. Bien. Otro. El verbo era. ¿Ya? Del verbo ser. Otro Mm, verbo. Vigilando. Vigilando. Ando, vendo. Verboide, hija. Ah, mira Ajá. ahí. ¿Ya? Porque te va a salir. ¿Ve? Él se quedaba. ¿Cómo se quedaba? Vigilando, ¿no? Aparecía. Después el verbo veía. Otro verbo. Debían de mantener, verboide. Para los griegos, cualquier dios o diosa podía tener, ¿ve? Podía. Verbo. Otro verbo, chicos. Verbos.
Si no identificamos a los verbos, muchachos. ¿Cuál, hija? Estaba. Estaba. Ah, pero antes de estaba, quisiera. ¿Eh? Era, repetimos. Tenían. Era. Y para terminar, la última estrofa, chicos. O disculpen, el último párrafo. Estamos en un texto narrativo. Sabía. Otro verbo. Verbo, chicos. Verbo. Preocuparon. Así es. Otro. Era. Y finalmente, hay uno. Tomaba. 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 Muy bien. Si no identifico a los verbos, sintaxis se va a hacer un poquito pesado, chicos. ¿Ah? Y dirás, pues, ay, qué fastidioso, pero bueno, voy a rendir bien mi examen y se acabó, ¿no? Recuerda que sintaxis, morfología, son herramientas que ayudan para una buena redacción. Y en el mundo de la redacción estamos todos, chicos, profesionales, no profesionales. Ahí estamos, en el mundo de la redacción, para que redactes, escribas tus monografías, tus trabajos, tus ensayos, tesis. ¿Sí? Entonces, no hay manera de decir, no, muy complicado, no realizo. Tienes que llegar a familiarizarte para que puedas, pues, redactar mejor y no dejarnos llevar únicamente por la copia, ¿no? Por la copia. O ¿quién va a redactar? Mejor me copio lo que está en San Google. Y después nos van a llegar a acusar de plagio. Antes, por eso hay que tener cuidado. Redactar. El predicado es todo lo que se dice del sujeto. Ya es todo lo que se dice del sujeto. Hay dos tipos de predicado. El predicado llamado atributivo y el predicado llamado predicativo. ¿Sí? Estos dos tipos de predicado, muchachos, nacen, ¿ya?, a causa del tipo de verbo que llevan. Siempre con mucho cuidado aquí. ¿Cómo del tipo de verbo? Lo voy a anotar para que se recuerde. Cuando el verbo es copulativo, ojo, si el tipo de verbo es copulativo, estoy frente a un predicado nominal. Así llamado, ¿ve? Predicado nominal. O también se llama predicado atributivo, porque el núcleo es un verbo copulativo. Mi padre es médico, ahí está el verbo copulativo es. En cambio, si lleva un verbo no copulativo, los no copulativos son los que me expresan acción. A estos no copulativos también, como le llama la teoría, los verbos predicativos. Y si ese es predicativo, aquí están los no predicativos. ¿Ya? Cuando el verbo expresa acción, canta, baila, juega, sueña, escribe, come, bebe, es predicado verbal. Ojito, ojito. Y profesora, estos nombres de atributivo y predicativo, no sé si recuerdas en los elementos del predicado, en los complementos del predicado. Y ahí hay uno que dice atributo y en otro que dice predicativo. Pues acá ya te está adelantando ya. ¿Cuándo va a haber atributo? Cuando el verbo es copulativo, pues. ¿Y cuándo va a haber predicativo? Cuando el verbo es no copulativo. ¿Ya? Aquí va estas dos diferencias, ¿ah? No confundir. Vamos con los elementos que tiene. Predicado, o también llamado sintagma verbal por el núcleo, ¿no? Como es un verbo, asume ello. Predicado verbal, predicado nominal, lo que acabamos de revisar.
En un predicado verbal, ojo, en un verbal yo puedo encontrar a todos los complementos, menos al atributo, por si acaso. Menos al atributo. Puedo encontrar al predicativo, al agente, al objeto directo, al objeto indirecto, etc. En cambio, en un predicado nominal, el que lleva verbo copulativo, acá sí encuentro al atributo. ¿Sí? Puede haber circunstanciales, puede haber objeto indirecto, pero no va a haber objeto directo. A tener cuidado allí, ¿eh? Esto es un esquema que nos ayuda a darnos cuenta, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Ya? Y cuando hablamos de un momentito, ¿por qué acá profesora manifiesta que no el atributo? Se me ocurre y me recuerdo de un caso, una pregunta que vino en la evaluación, ¿ya? Que dice lo siguiente, tal vez lo has resuelto ya. Fíjate en la oración, ¿ah? Los niños son traviesos. Los niños son traviesos. Ya la pregunta dice, ¿qué elemento del predicado corresponde a la palabra subrayada? Traviesos. ¿A cuál corresponderá? Y nos vamos por sus alternativas. A ver, letra A. A. Objeto directo. Piensa y piensa. B. Será atributo. Letra C. Será predicativo. Letra D. Será circunstancial. De modo. Y la E, ustedes resuelven con 5 alternativas, ¿no? A ver, aquí corresponderá indirecto. Ya, listo. A ver, respuesta, muchachos. Respuesta, chicos. ¿Qué dicen? La C, profesora. Ah, hay puntuación por la C. ¿Qué dicen? El resto. Y acá está anotando para la C. Punto para la C. Vamos, muchachos. Anímense. ¿Cuál sería la respuesta? Chicos. Seguro estás analizando. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo, muchachos? Verbo. Verbo. Lo que Son. tiene que pasar en ti es muy bien, son. Y dices, ¿quiénes son traviesos? Ah, los niños, sujeto. Entonces, lo primero que tienes que evaluar es que en el predicado está esa palabra subrayada, para que te ubiques, pues. Tal vez dirá, ah, profesora, yo ya sabía, ¿no? Pero para que te ubiques en el predicado. Ahora, en el predicado, ¿qué función será? ¿Podrá ser objeto directo? Si yo pregunto, ¿qué más el verbo? Y digo, ¿qué son? Traviesos. Puede coincidir. ¿Eh? ¿Puede ser un atributo? Traviesos. Sí, le está atribuyendo esa cualidad a los niños, ¿sí o no? Ah, sí. Predicativo, traviesos, sí, también el predicativo brinda así esa cualidad. ¿Cómo son? Traviesos, circunstancial de modo. Objeto indirecto, este sí parece que no, se aleja. Fíjate, ¿ah? Si no te has dado cuenta de un elemento importante, puedes creer hasta que los 4 están bien, que no hay respuesta. ¿Qué es lo que te olvidaste de verificar antes de avanzar y avanzar? Es de llegar a verificar el verbo. Profesora, ya lo hemos identificado.
sino saber qué tipo de verbo viene a ser son. Pertenece por su función a los copulativos o a los no copulativos, llamados también predicativos. Eso es lo que tienes que primero deslindar. ¿A cuál de estos dos va? ¿Y qué es el verbo son? ¿Copulativo o predicativo? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cuál va? Chicos, verbo ser, estar, parecer. ¿A cuál? Muchachos, ser, estar. Verbos copulativos. Los llamados falsos verbos, porque no me dan acción. En cambio, los predicativos, estos sí son los verdaderos verbos, los que me dan acción. ¿Ya? Por así manifestarlos, ¿ah? No es que en verdad, o sea, no lo vayan a tomar. O sea, profesora, también hay falsos. Es una manera de darnos cuenta del copulativo al predicativo. Porque no me da acción, ¿ves? Son traviesos. Son, ¿qué acción me da son? ¿No hay, ve? Entonces, si yo ya identifiqué que es copulativo, ahí sí la respuesta ya está dada. Cuando el verbo es copulativo, ¿qué encontramos? Les dije. Muchachos, ¿qué encontramos? Al atributo. Verbo copulativo. Profesora, ¿pero por qué no puede ser predicativo? Porque su verbo no es predicativo, así de simple. Ojo, su verbo no es predicativo. Cuando el verbo es predicativo, ahí sí voy a encontrar al predicativo, valga la redundancia. ¿Te das cuenta? Y eso está aquí en este esquemita. Hay predicado nominal con verbo copulativo. Ahí encuentro al famoso atributo. Aquí está, que hemos dicho, si es copulativo, atributo. Es predicado nominal. ¿Ya? Vamos a continuar con el predicado en la siguiente clase para continuar con el análisis de las oraciones. ¿Ya, muchachos? Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, chicos. Yo, Miss. Nos vemos. Chao, chao, muchachos.